en contra al minuto 88 y Racing se queda con las manos vacías. Pero ojo, no fue un baile, fue una batalla. Flamengo ganó 1-0 en el Maracaná, con toda su jerarquía, con un plantel de más de 194 millones de dólares. Y aún así Racing lo aguantó, lo peleó y encima lo hizo sufrir hasta el final, porque hasta el minuto 88 el partido terminaba 0-0 y Flamengo se las tenía que ver. Porque cuando no hay recursos tiene que haber actitud. Y a Racing en eso no le gana nadie. El Flamengo de Felipe Luis fue superior desde lo futbolístico, dominó el mediocampo, movió la pelota con criterio y tuvo en Jorge Carrascal, para mí, a la gran figura del partido. Fue el dueño del desequilibrio, el que rompió las líneas, el que volvió loco a Martirena primero y después a Zucu también. Ninguno de los dos lo pudieron parar nunca, primero él y después cuando entró también Samulino lo superaron todo el partido a Martirena, que para mí fue de lo peor de Racing. Racing nunca logró ajustar esa zona y ahí es donde empezó a empezar y a marcarse la diferencia por el lado de Carrascal y de Samulino. Pero también hay que decirlo, Racing llegó muy limitado, también desde lo físico. Gaby Rojas llegó con lo justo, llegó con un desgarro que ni siquiera habían pasado 11 días desde que se desgarró y jugó hasta donde pudo y para mí fue lo mejorcito que tuvo en cancha. Nardoni no estaba al 100%, se notaba, no estaba bien desde lo futbolístico. Sosa igual, llegó con lo justo. Pardo afuera, Maravilla y Martirena jugaron con el miedo de la amarilla y perderse lo que sería la revancha en el cilindro de Avellaneda. Y Racing para mí pensó en una serie de 180 minutos y lo dije en la antesala de lo que podía ser este partido, que no había que jugar al loco, no había que volverse loco, había que ser cauto. Creo que Racing en eso tuvo un buen inicio de partido, tuvo buenos 90 minutos y creo que lo pensó bastante bien Costas y no hay que reclamarle nada de cómo planteó el partido porque con lo que tenía, para mí, hizo perfecto. Maravilla Martínez quedó totalmente desconectado del juego, aislado, sin socios, controlado por los dos centrales brasileños que lo anticiparon siempre. A Racing le faltó chispa, le faltó ese cambio de ritmo y sobre todo le faltó lectura desde el banco. La diferencia no estuvo solo en la calidad de los jugadores, para mí, sino en el banco de suplentes. Felipe Luis entendió cuándo mover el tablero, metió a Lino, metió a Bruno Enrique, metió a Gonzalo Plata y cambió la dinámica del partido. En cambio Costas volvió a quedarse corto. Acá es donde a Costas viene fallando seguido en la lectura de los partidos desde el banco. Tardó demasiado en los cambios, agotó las ventanas sin usar las variantes y terminó con jugadores al límite desde lo físico como Zuculini, como Konechny. Entraron Balboa y Saracho, pero no pudieron aportar nada distinto a lo que venía sucediendo. Y sinceramente todavía nadie entiende cómo Konechny jugó todo el partido. Es increíble cómo llegó a jugar los 90 y pico minutos que se jugaron cuando tendría que haber salido en el entretiempo. Pero bueno, evidentemente Costas vio otra cosa y por eso lo dejó en cancha. Para mí este tipo de decisiones son las que pesan porque el partido se pierde en los detalles y Racing los regaló. Tuvo 3 minutos fatídicos donde el gol en contra de Marcos Rojo fue un mazazo para mí al final, pero no refleja lo que fue el partido porque Racing compitió con orgullo, con dignidad, con una entrega que hace rato no se veía y ahora todo se define en el cilindro. Habrá que ver cómo se desempeña Flamengo de visitante ante un estadio que va a estar repleto, ante un estadio que va a meter presión y donde Racing se hace fuerte de local. De hecho, ha perdido tan solo un partido que fue en la fase de grupos ante Bucaramanga. Después ganó todas las llaves de local. Le ganó a Peñarol, le ganó a Vélez, le ganó en la fase de grupos. Viene bien de la Copa Sudamericana, viene bien de la Recopa donde le ganó a Botafogo. Por eso es un campo difícil y yo creo que Flamengo tiene oportunidad de ganarlo de contra, con los rapiditos y con toda la jerarquía que tiene, pero también la puede pasar muy mal. Así que yo digo, si Racing juega con el alma, si Costas aprende lo que pasó hoy, jugador que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y no podrá estar en la vuelta de las semi y tampoco en una hipotética final, porque para mí ayer tanto Cambeses como Santiago Sosa fueron de lo mejor de Racing y de lo mejor en cancha junto con Carrascal. Un Racing que tendrá una semana de descanso sin fútbol local para poder preparar lo que será para mí una guerra tremenda donde se definirá la historia de Racing, la historia reciente de Racing, ¿no? Pasar a una final de Copa Libertadores es el gran objetivo que tiene este equipo y tiene con qué hacerlo. Está vivo, es difícil, pero no es imposible. No era imposible antes de este partido y mucho menos con el desarrollo tampoco es imposible. El fútbol no siempre le sonríe al que más gasta, sino al que más cree y Racing todavía cree. Nos vemos en Avellaneda, soy Abel, esto es Fútbol de Autor. Si te gustó el análisis, suscríbete, deja tu like y contame en los comentarios ¿qué cambiarías para la revancha en el cilindro? Abrazo grande.